esta semana para leer en el baño. Severiana es un libro de Ricardo Chávez Castañeda, escritor mexicano nacido en 1961. Quiso ser futbolista profesional mientras los tobillos y los sueños supieron sostenerlo. Más tarde, cuando se convirtió en psicólogo, con el título guardado bajo el colchón de su cama, descubrió que siempre había vivido cerca de lo único que le apasionaba, las palabras. Desde entonces ha escrito una treintena de libros, con los cuales ha obtenido importantes reconocimientos: el Premio San Luis Potosí de Cuento, el Premio José Rubén Romero de Novela, el Premio Juan de la Cabada de Literatura Infantil y el Premio Filig, entre muchos otros. Severiana. De la escuela al departamento. Del departamento a la escuela. A eso se redujeron nuestras salidas en la ciudad en aquel entonces. Cuando yo iba en el tranvía, miraba desde la ventana todos los espacios intermedios que yo no podía visitar. Las calles del mercado, los dos puentes, el parque. Porque nuestro mundo solo tenía dos coordenadas: estar a salvo en casa o estar a salvo en la escuela. ¿Qué dice ahí?, recuerdo que me preguntó mi hermana 2 días después de la desaparición de Gopegui. Ella, que no cumplía aún los 5 años, hacía lo mismo cada vez que veía un letrero panorámico a través de la ventana del tranvía. Aún no tenía edad para la escuela, pero le gustaba acompañarme. De ida, mi papá se sentaba junto al pasillo. De regreso era mi madre quien ocupaba el mismo sitio. Y ella, mi hermana María, siempre se metía entre nosotros. Entre mi papá y yo, si eran las 7 de la mañana. Entre mi mamá y yo, si eran las 3 de la tarde. Porque le gustaba acompañarme de la casa a la escuela y de la escuela a la casa para señalar con su brazo cada letrero que se atravesaba en nuestro camino. ¿Y qué dice ahí, Fer? A través de la ventana del tranvía, yo observaba las palabras que para ella tendrían que ser arbitrarios rayones, dibujos tan absurdos como los surcos de las cortezas de los árboles, o como van y vienen los oleajes en el mar, o como las profundas arrugas de la abuela, algo que yo, su hermano, sabía leer para ella. ¿De verdad?, preguntaba ella admirada cuando yo le leía el anuncio en turno. Y yo no necesitaba decirle la verdad. En la brillantez de sus ojos, ella dejaba ver que me creía. ¿Qué dice, Fer?, me interrogó por segunda vez esa mañana, apuntando hacia el enorme telón que caía metros y metros desde el techo de un edificio, como una cascada de palabras. La tela ondeaba por causa del viento y las palabras parecían moverse. Un niño desaparecido es un niño que primero se nos perdió a nosotros. No sueltes su mano, no cierres los ojos. Tus hijos no tienen más que a ti. Tú eres responsable, tú eres su héroe. ¿Qué dice, Fermín?, se inquietó mi hermana ante mi silencio. Yo miré a papá, luego la vi largamente y musité con vergüenza. Muy pronto serán reabiertos los parques y se podrán pasear por las calles. Entonces ella fue la que tardó en reaccionar. Era obvio que ella estaba habituada a que el mundo no le diera mensajes así. ¿De verdad?, gritó cuando salió del pasmo. ¿Oíste, papá? Muy pronto. Luego se acercó y me dio un beso con tantos signos de admiración como los de la tela oscilante del edificio que dejábamos atrás. En las casas, la vigilancia se había extremado al grado de que no nos permitían hablar por teléfono sin supervisión. Las computadoras fueron desconectadas. Cualquier programa que veíamos en la televisión o cualquier estación que sintonizábamos en la radio era supervisada. Sin importar nuestra edad, papás, mamás, abuelos, tías, vecinos, alguien se sentaba con nosotros para cuidarnos. En pocas palabras, se controlaba todo aquello que penetraba el amurallamiento de los hogares para que no se introdujera la llamada. Así la nombraron, la llamada o la convocatoria. Era algo que nos alcanzaba, se decía, por los ojos o los oídos. Nos atraía hacia alguna coordenada de la ciudad que no era ni la escuela ni la casa, para después desaparecer como por arte de magia. No recibas nada cuando estés en el portón de la escuela. No leas revistas que no hayamos visto antes. No abras ningún sobre que entre por debajo de la puerta. No escuches a nadie que no seamos nosotros. A ese grado llegó la desconfianza y la aprehensión de nuestros padres. Muéstrame los bolsillos de tu pantalón. Abre la mochila. Dime la verdad. Dime si hablaste con alguien. Lo siento.
tengo que leer tu diario. ¿No les bastaba con nuestra palabra? Siempre temerosos, siempre sospechando, siempre arrasados por la angustia. ¿Oyes algo? Eso nos dijo Sergio, que solía preguntar su madre en el momento más inesperado. ¿Ves algo?, le decía su madre a Fernanda mientras hacía coincidir su mirada con las de su hija. ¿Qué piensas?, me preguntó mi papá esa mañana, mirándome por encima de la cabeza de María, quien continuaba buscando los letreros a través de la ventana con sus bellos ojos analfabetos. Un hueco. Lo que siento es un hueco, pensé, aunque le dije, nada, estoy bien, porque eso era lo que mi padre necesitaba escuchar. El hueco que yo sentía era como el de las camas tendidas o las sillas desocupadas por alguien que no volvería nunca. Un espacio vacío se me había abierto en la mitad del pecho, y yo veía el parque, la cancha de fútbol, el lago, todos los sitios donde alguna vez estuvimos con Goran. Y el agujero en el pecho crecía más y más en mí. ¡Escuela!, gritó entonces María cuando vio el muro blanco y los edificios de ladrillo. ¿Ves? ¿Ves? Yo también sé leer. Lo que ella creyó leer era una pinta que no estaba el día anterior, escrita con brochazos rojos sobre la pared blanca de la escuela. Parecía un grito. ¡Ciérrenla! Y luego, más abajo, escurrida con gruesos verdugones de pintura con lágrimas rojas, continuaban con un lamento. ¿Por qué debemos confiar en los maestros? Adiós, me dijo María. Hasta pronto, hijo, murmuró mi padre. Cuando nuestro maestro de redacción entró en el salón, venía pálido y con el rostro descompuesto. Tenía las manos manchadas de pintura blanca y había también puntos blancos parecidos al confeti salpicándole las perneras del pantalón y las mangas del suéter. Nos miró rápidamente para comprobar que nadie nos faltara. El único pupitre vacío era el de Goran, en donde alguien colocó una rosa con un moño negro anudado al tallo. El maestro se sentó, hizo un lado de la lista y suspiró. Las escuelas existen para ayudarnos a vivir, dijo con una voz ronca que nunca le oímos antes. Regalar un saber a las nuevas generaciones para que comprendan en qué mundo han nacido y entonces poder vivir allí de la mejor manera posible, eludiendo los peligros, reconociendo las injusticias, respetando lo que tanto trabajo costó a nuestros antepasados lograr, darles algo que los proteja. Esa es la idea, cuidarlos. El maestro suspiró de nuevo, ruidosamente, mostrando lo difícil que le estaba resultando confesar aquello. Lo que necesito decirles, prosiguió el maestro, es que ya no sé qué puedo enseñarles. No sé qué conocimientos les ayudarán a vivir en esta ciudad, y eso no está bien. Nuestro maestro estaba poniendo en palabras lo que todos intuíamos. Una escuela no puede funcionar cuando existe tanto miedo en sus alrededores. Se respiraba en el aire el sinsentido de estar allí. Era imposible concentrarse en las palabras y en los números que los maestros trazaban con gis en los pizarrones, como si los pizarrones y los mapas y los libros fueran otra realidad que ya nada tuviera que ver con nosotros. Y sin embargo, cada mañana llegábamos a la escuela y cada mañana aparecían los maestros en las aulas. Abríamos los libros y los maestros simulaban enseñar mientras nosotros fingíamos aprender, porque era necesario mantener algo de nuestro antiguo mundo en pie. No íbamos a dejar que nos arrebataran todo. ¿Para leer en el baño? Severiana.